Psicólogos revelan. ¿Cómo supieron que trataban con un psicópata? Historia del estudiante de psicología y el incendio provocado por un joven de 17 años. Como estudiante de psicología en formación, he analizado muchos casos, pero uno en particular se me quedó grabado en el alma por su frialdad y su naturaleza estremecedora. Era el caso de un chico de solo 17 años que había sido condenado por provocar un incendio en su propia casa, un acto que trágicamente les quitó la vida a sus padres, quienes estaban durmiendo en el segundo piso. Lo que más me impactó fue la premeditación. Había estado sifoneando gasolina de los coches de sus padres poco a poco, durante meses, para no levantar sospechas. No tenía trabajo ni coche propio, así que era su única forma de adquirir el combustible. Cuando fue detenido y lo interrogaron, no mostró ni un ápice de emoción. Hablaba de cosas triviales, de chicas, de videojuegos, como si el horrible acto que acababa de cometer no tuviera peso alguno. Describió cómo inició el fuego en la sala de estar, cómo se aseguró de empapar las puertas delantera y trasera con gasolina antes de escapar por una ventana, todo con una calma que me pareció inhumana. Era como si estuviera describiendo la preparación del desayuno, sin un cambio en el tono de voz, sin un temblor en las manos. Pero lo que realmente me heló la sangre, lo que me persigue hasta el día de hoy, fue su pregunta al final del interrogatorio. Quería saber si los restos de sus padres podrían verse, porque deseaba conocer el resultado final del incendio sobre ellos. Esa curiosidad macabra, esa desconexión total, me confirmó la perturbadora realidad de lo que había estudiado en los libros. Historia del profesor y el alumno de tercer grado. Soy profesor, y de todas las experiencias que he tenido en el aula, la de es la que más me marcó. Era un niño de tercer grado, de unos 8 años, que se había transferido a mi escuela. Recuerdo que era increíblemente callado, siempre se mantenía apartado del resto de los niños, casi como si fuera invisible. Tenía un plan de educación especial, aunque en ese momento no recordaba los detalles. Un día, mientras estaba de espaldas escribiendo en la pizarra, el silencio de la clase se rompió por un grito agudo. Me giré de golpe y vi a un estudiante con un lápiz clavado en la mano. Pregunté qué había pasado, y todos, absolutamente todos los niños, señalaron a Lo miré, y él estaba sentado tranquilamente en su escritorio, con una expresión impasible, como si nada hubiera ocurrido. Estaba en shock, no podía entender por qué un niño haría algo así. Decidí revisar su expediente de la escuela anterior. Allí encontré una nota de su maestra previa que describía un incidente similar. Le había clavado un lápiz en la barbilla a otro niño. Mi mandíbula se cayó. Inmediatamente, redacté una carta a mi director, pidiendo que fuera retirado de mi clase por la seguridad de los demás estudiantes y la mía propia. Antes de que se pudiera tomar una decisión, tuvimos una reunión con sus padres. Su madre estaba presente, y también su hermana pequeña. Le explicamos lo sucedido, y ella, con una tristeza palpable, dijo que él no había sido el mismo desde que su padre los dejó, y que ya estaban viendo a un psicólogo familiar. Me sentí fatal por la situación familiar. Pero hacia el final de la reunión, algo me llamó la atención. La hermana de tenía cicatrices de quemaduras en las manos y los brazos. Le pregunté a la madre qué había pasado, y ella, con voz temblorosa, me reveló que había usado alcohol para prenderle fuego. Esa fue la gota que colmó el vaso. Supe en ese instante que no podía, y no debía, tenerlo en mi salón de clases. Me aseguré de que fuera transferido a otra escuela o a un hospital para niños con trastornos mentales. Nunca volví a verlo. Han pasado unos 16 años, pero hasta el día de hoy, sigo pensando en él y me pregunto qué fue de ese niño. Si lo hubieras visto, nunca habrías imaginado que era capaz de cosas tan horribles. Historia de la psicóloga forense y Sara, la niña de 8 años. Mi carrera en psicología comenzó en el ámbito forense, pero la dejé después de que un paciente intentara apuñalarme y sufrí otras agresiones. Fue entonces cuando decidí trabajar con niños y adolescentes. Y fue precisamente allí, con una niña de 8 años a la que llamaré Sara, donde encontré a la primera persona que, sin duda, clasificaría como psicópata. Sara venía de una familia que, a primera vista, parecía perfecta y muy dedicada a su hija. Sus padres no mostraban problemas de comportamiento y parecían personas muy equilibradas. Antes de mí, Sara ya había pasado por varios terapeutas, quienes se frustraban porque ella no mostraba los problemas de conducta típicos, como impulsividad o rabietas. En cambio, Sara era increíblemente atenta, planificadora y meticulosa, una verdadera estratega. Era el tipo de caso que lees en los libros de texto. Tenía un largo historial de mutilar muñecas Barbie, lo más perturbador, había herido a varios animales. Lo peculiar de Sara era que rara vez se metía en problemas por sus acciones, porque era increíblemente hábil persuadiendo a otros niños, generalmente más pequeños, para que hicieran las cosas por ella. Logré una pequeña apertura durante unas pruebas psicológicas. Tenía un cuadernillo de pruebas frente a ella, uno que cuesta alrededor de $500. Sara, lentamente, comenzó a rasgar una página a la vez, mientras me miraba fijamente a los ojos. Yo, que tengo una buena cara de póker, no reaccioné. Ella me preguntó qué iba a hacer al respecto, y yo simplemente le dije, nada. Ella continuó. Después de un rato, admitió que le sorprendía que no hubiera reaccionado. Le expliqué que no era mi cuadernillo, que solo trabajaba allí, y eso fue lo que la detuvo. Las siguientes 9 horas que pasé con Sara fueron una serie de experimentos similares, donde ella constantemente intentaba provocarme.
Lo más incómodo era que me miraba sin cesar, intentando leer mi rostro, creo que genuinamente desconcertada por mi falta de expresión. Cuando la observé con sus padres, hizo exactamente lo mismo con ellos. Los servicios de protección infantil ya estaban muy involucrados, y todos estaban un poco perdidos sobre qué hacer con ella. En ese momento, yo estaba a punto de mudarme al otro lado del país, a una zona densamente boscosa. Recuerdo que su padre, con una tristeza que me conmovió, bromeó diciendo, al menos los animales allí podrían defenderse. Los padres parecían genuinamente asustados de su propia hija. Unos 6 meses después de que se mudaron, ocurrió uno de los peores incendios forestales en la historia de esa zona, que arrasó pueblos enteros. Hasta el día de hoy, me pregunto si fue Sara o una terrible coincidencia. Historia del consejero, en aprendizaje, y el cliente violento. No soy psicólogo, sino consejero, y esta experiencia me marcó profundamente. Un día, un cliente me estaba contando una discusión con su pareja. Fue un incidente trivial, un derrame accidental de agua sobre algunos aparatos electrónicos, algo que, sinceramente, le podría pasar a cualquiera. Pero la forma en que lo narró fue lo que me heló la sangre. Con la misma calma con la que alguien describiría cambiar de canal en la televisión, comenzó a relatar cómo había acorralado a su pareja contra la pared y había intentado apretar sus manos sobre su cuello. No había emoción en su voz, ni un cambio en su tono. Era como si estuviera hablando de algo perfectamente normal. En ese momento, yo era un aprendiz y no estaba calificado para manejar casos de violencia doméstica. No hace falta decir que mi intención inmediata fue transferir al cliente a otro terapeuta. Sin embargo, no me permitieron terminar la sesión en ese instante y tuve que quedarme con él unos 20 minutos más. Nunca, en toda mi vida, había estado tan asustado. Me sentí como un pequeño animal de presa, atrapado en una habitación con un depredador. Simplemente no le importaba. Lo más desconcertante es que, si lo hubieras conocido en la calle, habrías pensado que era un tipo normal, exitoso, un ciudadano promedio. Estoy 99% seguro de que era un sociópata. Constantemente intentaba obtener ciertas reacciones de mí, cambiaba sus tácticas, intentaba encantarme. Y cuando yo no respondía como él esperaba, se irritaba de una manera extraña y fría, casi calculada. Nunca he tenido un cliente así antes, ni después de él. Historia del enfermero y el paciente atacante de gato. No soy psicólogo, pero como enfermero en psiquiatría, he visto un sinfín de casos que te hacen cuestionar la naturaleza humana. Recuerdo a un paciente que fue ingresado después de intentar irrumpir a la fuerza en la casa de una familia que estaba dentro. Lo teníamos en la unidad de telemetría porque sus electrolitos estaban desbalanceados, y él actuaba como si no recordara el intento de allanamiento. Se estaba poniendo inquieto, y nuestro hospital tenía una política ridícula de riesgo de caídas que nos obligaba a mantener a los pacientes en cama, incluso si eran jóvenes y sanos. Sabiendo que los pacientes de salud mental tienden a deambular cuando tienen energía, yo estaba allí, tratando de mantenerlo en la cama y de calmar la situación, porque si sus pies tocaban el suelo, una alarma ruidosa sonaría. Mientras hablábamos, de repente, con total tranquilidad, me dijo, soy una mala persona. Luego, sin que yo lo esperara, me soltó una confesión escalofriante. Su gato había sido asesinado brutalmente, y su hermana le había preguntado qué había pasado. Él le había dicho que el perro lo hizo. Pero a mí me reveló su secreto, yo lo hice. Me contó que atacó al gato tan salvajemente que parecía que un perro lo había destrozado. Y no solo eso, también me confesó que sabía perfectamente lo que estaba haciendo cuando intentó irrumpir en la casa de la familia, y que su intención era hacerles daño. Por supuesto, compartí inmediatamente toda esta información con el internista y el psicólogo del hospital. Y, para mi asombro y frustración, el paciente fue dado de alta al día siguiente, sin problemas, sin seguimiento legal, sin terapia ambulatoria. ¡Qué maravilloso sistema! Historia de la psicóloga educativa y la hermana mayor con secreto. Hace años, como psicóloga educativa, recibí en mi consulta a una joven universitaria. Su principal preocupación era su hermana pequeña de 7 años, que no lograba hacer ni las cosas más básicas de preescolar, y ninguna escuela primaria quería aceptarla sin una evaluación profesional. La hermana mayor se presentaba como una figura responsable y sacrificada, que hacía todo por la niña porque su madre, según ella, era negligente y apenas les prestaba atención. Describía a su madre como mala y a un padre distante y sin apoyo emocional. Yo acepté evaluar a la niña, esperando encontrar alguna discapacidad de aprendizaje. Pero en el momento en que la vi, supe que tenía una discapacidad intelectual, probablemente de nacimiento. Su edad mental era la de una niña de 3 años. Lo frustrante era que la familia estaba en completa negación, culpando a las escuelas y a la supuesta negligencia materna. La historia se puso retorcida en sesiones posteriores. Confronté a la hermana mayor, y ella se derrumbó, confesando que su madre había intentado interrumpir el embarazo de la niña tomando pastillas, pero no funcionó. El padre no quería más hijos y la madre no quería enfadarlo. Hasta ese momento, solo había tenido contacto con la hermana mayor, así que pedí una reunión con los padres, esperando encontrarme con un padre muy estricto o incluso con un historial de violencia. Para mi sorpresa, ambos padres parecían ser personas normales, amables. Lo único que no encajaba era que confirmaron la historia del intento de interrupción del embarazo, pero no mostraban ningún signo de arrepentimiento o trauma psicológico.
Se presentaban como lo opuesto a la descripción de su hija, no parecían distantes ni negligentes. Claramente, alguien estaba mintiendo. Un par de sesiones después, finalmente desentrañé la verdadera historia. La hermana mayor era la verdadera madre de la niña. Había quedado embarazada muy joven e intentó, sin éxito, interrumpir el embarazo con pastillas. Sus padres, avergonzados, la escondieron hasta que nació el bebé. Luego, la madre tomó a su propia nieta como su hija para evitar el escándalo y se mudaron a otra ciudad. Toda la familia, incluyendo a la niña, formaba parte de esta elaborada mentira, negando que algo estuviera mal con la pequeña y que necesitaba atención y cuidados especiales. Lo más perturbador para mí fue la crueldad con la que la hermana mayor trataba a su propia madre, todo para mantener esa mentira pública, mientras, al mismo tiempo, dañaba severamente el desarrollo de su propia hija. Historia de la persona que no es psicóloga y su amigo de la universidad con TPA. No soy psicóloga, pero tuve una experiencia muy particular con alguien que estaba diagnosticado con un alto espectro de psicopatía. Lo conocí en la universidad, y era ese tipo increíblemente carismático y popular, el chico de las fiestas, que siempre organizaba los mejores eventos y conocía a todo el mundo. Todos querían ser amigos de él, lo idolatraban. Pero yo, desde el principio, siempre pensé que era un mentiroso y nunca le di mucha de mi energía. Mis amigos, sin embargo, amaban sus fiestas, así que yo iba. Un día, salí a fumar y él me siguió, intentando usar todos sus trucos habituales para encantarme. Yo, que he aprendido a leer las microexpresiones faciales, no le creía casi nada. Él seguía hablando sin parar, y yo solo respondía con un ok, sin interés en ser engañada. Finalmente, se hartó y trató de cambiar la dinámica, diciéndome que yo era arrogante y que podríamos ser grandes amigos. Ya había tenido suficiente, así que le dije sin rodeos, no, porque eres un mentiroso descarado y usas a las personas, y he visto esto durante más de un año. No estoy interesada. Y entonces, ocurrió lo más extraño, su cara simplemente se quedó en blanco. No un blanco de shock, sino un blanco total, como si estuviera viendo una película de terror, completamente vacía. Yo, siendo la tonta que soy, me quedé allí, molesta, manteniendo el contacto visual en lo que pareció una eternidad. Finalmente, él preguntó, ¿cómo sabes todo esto? Le dije que simplemente lo sabía, que tenía un presentimiento, que usaba a la gente, a todas las chicas con las que se acostaba, y que sus fiestas eran solo para obtener atención. Y entonces, por primera vez en todo el tiempo que lo conocía, me dijo la verdad. No sé cómo lo supe, pero sentí que sus palabras eran sinceras. Me confesó que tenía TPA, trastorno de personalidad antisocial, que había sido diagnosticado parcialmente de joven y confirmado por un profesional al crecer. Me dio la razón sobre sus motivaciones. Mantuvo esa cara en blanco, con solo algún tic ocasional. Luego, de repente, volvió a reírse y a bromear, intentando obtener una reacción de mí. Tuvimos algunas interacciones como esta a lo largo de los años. Todavía me lo encuentro a veces, y siempre lo ha convertido en un juego. Cuando se lleva chicas a casa o manipula a la gente, me busca con la mirada y me guiña un ojo, como si estuviéramos en una broma privada juntos. Historia del psicólogo y el cuñado manipulador, amenaza de suicidio falsa. Soy psicólogo, aunque mi práctica no es la terapia, pero este fin de semana me encontré en una situación que me puso los pelos de punta. Mi hermana me llamó, aterrorizada, porque su esposo estaba amenazando con quitarse la vida. Llegué a su casa asustado, preparándome para lo peor, con mi cámara de vídeo lista y el número del sheriff en mente por si lo encontraba sin respirar. Pero al entrar, lo encontré sentado tranquilamente, bebiendo whisky. Le pareció gracioso mi estado de pánico. Después de que lo regañé brutalmente por la situación, él intentó convencerme de que nunca había dicho nada sobre hacerse daño, que mi hermana estaba exagerando y siendo dramática. Por un momento, casi me convence. Pero mi hermana llegó a casa unos minutos después, yo había llegado antes que ella, y comenzó a leer los mensajes que él le había enviado a su teléfono. Eran textos de despedida, uno tras otro, durante 20 minutos, dile a los niños que los amo, diles que recen sus oraciones, diles que no se sientan tristes, quiero que seas feliz, no quiero que te sientas culpable por esto no fue tu culpa, siempre ha sido mi destino. Básicamente, había escrito una nota de suicidio elaborada para obtener una reacción de mi hermana, y luego me mintió directamente en la cara al respecto. Cuando lo confrontaron con las pruebas, allí mismo, delante de mí, él simplemente se sentó, hablando de cómo estaba en problemas. Reprendió a mi hermana por haber llamado a sus padres. Cuando sugerí consejería, él se descontroló, gritando que ningún hombre mortal puede decirle quién es. Fue una exhibición escalofriante de manipulación, narcisismo y falta de empatía. Historia del exordenanza y el residente, de institución para adolescentes. Recuerdo muy bien a un residente con el que trabajé cuando era ordenanza en una institución para niños y adolescentes con necesidades especiales y condiciones de salud mental, cerca de Chicago. Era un joven de unos 20 años con el que pasaba mucho tiempo. En su mayoría, me llevaba muy bien con él y solía mostrar afecto hacia los demás. Sin embargo, el personal más experimentado siempre me había advertido que tuviera cuidado a su alrededor, ya que era extremadamente fuerte y propenso a sufrir delirios. A pesar de las advertencias, él siempre fue amigable conmigo,
quizás porque compartíamos muchos pasatiempos, como la ciencia ficción. Pero un día, al llegar al turno de la tarde, vi al personal de la mañana, y uno de ellos tenía la camisa cubierta de sangre. Me contaron que durante la escuela, mientras intentaban que el residente se comportara, él se había levantado y había comenzado a atacar al personal en la cara, incluso usando objetos que tenía a mano. Yo no vi el incidente directamente, pero lo que observé en el residente después fue su extraño sentido de la empatía. Él sabía que lo que había hecho estaba mal y que otros chicos ahora le tenían miedo, pero no parecía tener mucho remordimiento por el día en sí. No es que estuviera emocionalmente desconectado, de hecho, intentaba llevarse bien con la mayoría de las personas y se esforzaba por ser más positivo. Sus incidentes eran poco comunes y, aunque difíciles de manejar, generalmente era fácil acercarse a él. Le iba bien en sus clases y, mientras estuvo allí, luchó con sus emociones, lidiando con la pérdida de miembros de su familia mientras estaba en la institución. Años después de que salió de la institución, supe que fue arrestado por atacar a un trabajador de cuidado en un hogar grupal. Extraño las conversaciones que teníamos con él y, en el fondo, espero que tenga la oportunidad de cambiar las cosas. Pero sé que su condición mental, una vez que entra en el sistema carcelario, detiene esa esperanza en seco.